Buenas tardes. ¿Podéis quitar? Sí. Continuamos con el siguiente panel de la tarde. Una crisis global como la que hemos vivido ha hecho que nos replanteemos la cadena de valor de las empresas. Cuando algunos productos escasearon y los precios subieron de forma abusiva, se desencadenó un debate que lo único que ha hecho es empezar. ¿Habría que replantearse la globalización? El año de la pandemia ha puesto sobre la mesa y ha puesto de relieve el riesgo de concentrar la producción en Asia, pero también ha vuelto a poner el foco en los proveedores locales como motor de la riqueza nacional. Este va a ser el tema del debate que va a moderar Rocío Herbellá, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y MBA por el Instituto de Empresa y ADECA del Instituto San Telmo. Rocío Herbellá es fundadora y CEO de Prosol, Productos Solubles, Sociedad Anónima. Prosol es uno de los 5 mayores fabricantes de cápsulas de café y café soluble de Europa. Fíjense, cada día 13 millones de personas consumen una taza de Prosol en más de 30 países del mundo. Por cierto, qué ganas de tomar un café. En 2018 fue elegida presidenta de la Asociación Española del Café y desde junio de 2020 es presidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, entidad que engloba las principales empresas familiares de toda esta comunidad autónoma española, convirtiéndose así en la primera mujer que desempeña este cargo. También en 2018 fue elegida empresaria del año en España a iniciativa de CaixaBank. Es miembro del patronato de la Fundación Creciendo, miembro del Consejo Territorial de la Caixa y miembro del Consejo Asesor de Alimentación y Bebidas del IESE. Rocío, ¿nos presentas a los panelistas? Hola, buenas tardes a todos y antes de nada gracias a Nuria por invitarme a esta mesa, porque yo creo que este congreso es necesario y además hace una labor social tremendamente alta, ¿no? Por lo que representa y toda la inteligencia que yo he tenido la suerte de estar escuchando a lo largo de esta mañana, como otros muchos que estamos aquí. Tengo más suerte todavía porque hoy tengo una mesa excepcional y para hablar de un tema concreto, que es la tensión que ha sufrido la cadena de valor a lo largo de esta pandemia. Hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo, ha habido una asimetría muy alta entre distintos sectores, entre distintos países y como consecuencia de esto pues ha generado falta de componentes, falta de ingredientes para las cadenas de valor y tanto de suministro como de venta de nuestras empresas y también pues el cuestionarnos, ¿no? si dónde estamos produciendo y el ecosistema de proveedores es el que tenemos que validar o no. También esto, claro, consecuencia de todo esto, hemos tenido que ha habido unos precios en algunos casos desorbitados de materias primas que hoy todavía no han parado y que pueden tener consecuencias tremendas a la hora del acopio. Lo estamos viendo en el sector de automoción, faltan semiconductores y hay muchas plantas paradas en este momento, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias ya se están notando y esto pues, nos deja con un debate muy interesante sobre qué vamos a hacer. Hay que repensar la globalización y para abordar este importantísimo tema, que es un tema no solo de actualidad, sino que puede poner en peligro el abastecimiento de cuestiones básicas como los alimentos o más sofisticadas como elementos para el desarrollo y la transformación necesaria para este país. Para abordarlo tengo la suerte de contar con una mesa extraordinaria en la que tengo a Luis Felipe López Calva, está en virtual. Hola Luis Felipe, encantada. Luis Felipe López Calva actualmente está ocupando el cargo de director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Anteriormente ocupó el cargo de economista jefe en la misma división que ahora lidera. El rol
de López Calva están en el nivel de subsecretario general de las Naciones Unidas. Antes de asumir su cargo actual, Luis Felipe fue gerente de la Práctica Mundial de Pobreza y Equidad para la División de Europa y Asia Central en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una de las 5 instituciones que integraron el grupo del Banco Mundial. Cuenta con casi 30 años de experiencia colaborando con diversas instituciones académicas como el Colegio de México y ha asesorado a gobiernos de la región de América Latina, Europa y Asia, asumiendo también posiciones de liderazgo clave en organizaciones multilaterales. Tengo a mi izquierda a Carolina Magnussen. Carolina se formó en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington en proyectos para el desarrollo de la mujer y en el sector de microempresas y también microfinanzas. Luego se trasladó a Londres y se integró en banca de inversión en Merrill Lynch. Su deseo de emplear su energía y conocimientos en pro de la sociedad la ha llevado a apoyar y ser voluntaria en numerosas organizaciones del tercer sector en casi todos los continentes, Europa, África y Sudamérica. Es actualmente presidenta y fundadora también de la Fundación Ocean Born, cuya misión es mitigar el daño a los océanos, lanzando productos competitivos, y el 100% de los beneficios siempre van destinados a la conservación y limpieza de los océanos. A su izquierda está Jaume Miquel. Jaume es presidente y consejero delegado de Tendam Retail, firma corporativa que engloba las marcas comerciales Cortefiel, Pedro el Hierro, Women's Secret, Springfield 50 y Host Intropía. Ha participado como colaborador en muchas universidades que están en el top de las universidades españolas, como la Pompeu Fabra. Es uno de los pocos españoles que ha aparecido en la revista Forbes como hombre del día, como lo fue en el 2019. Y por último tengo a Brian Smith, también en virtual. Hola, Brian. Brian es presidente y director de operaciones de The Coca-Cola Company. Sus responsabilidades incluyen liderar las operaciones globales de la compañía, con un enfoque en el desarrollo y despliegue del talento, y sobre todo equipos de liderazgo también. Smith se incorporó en The Coca-Cola Company en Atlanta en el 97 y desde entonces ha tenido una carrera tremendamente exitosa, ocupando la presidencia de la región de América Latina en una etapa y también la presidencia de la región de Europa, Medio Oriente y África. Sé que ha sido una presentación sucinta, pero si me extendiera más, pues estaría toda la tarde porque son currículums extraordinarios. Encantada de estar con todos vosotros en esta mesa para tratar de un tema tan interesante. Vamos a comenzar una breve ronda de intervenciones para que nos contéis. Empezamos por el orden de presentación, dejando primero a Luis Felipe López Calva que nos cuente un poco cómo se enfrenta o cómo percibe él esta situación y este tema tan candente y cuál es su opinión. Si os parece, tenemos una ronda de 3-5 minutos cada uno y luego iniciamos una ronda de presentaciones, de preguntas. Muchísimas gracias, Rocío. Asumo que se me escucha correctamente. Sí. De verdad, quiero agradecer muchísimo a CEAPI por la invitación a este importante congreso. Me parece que es un tema muy relevante y una lista de participantes que pueden aportar mucho a un debate tan relevante en este momento. También agradecer muchísimo a la CEGIP, al BID, a la Universidad de Complutense y a todas las instituciones que hacen esto posible. Por supuesto, saludar a Carolina Magnussen, a Jaume y a Brian Smith de manera muy especial. Es un privilegio compartir este panel. Yo quisiera hacer 3 puntos en mi primera intervención para después quizás profundizar un poco más. El primero es, estoy hablando desde una región que no está por demás recordarlo una vez más, es la más afectada por la pandemia. A veces esto no se toma tanto en cuenta. Latinoamérica, fundamentalmente Latinoamérica, diría, y el Caribe, pero eso está siendo más reciente, realmente Latinoamérica es la región más afectada desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, y potencialmente está generando una serie de nerviosismo social que puede tener implicaciones en otros ámbitos. Entonces, es una crisis muy, muy fuerte en la región.
Y yo quisiera, mi segundo punto es cuando hablamos de el efecto que esto ha tenido sobre la disrupción de cadenas de valor y sobre el repensar la integración. Yo creo que sería un error analizarlo desde el punto de vista del corto plazo de esta pandemia sin precedentes. Yo pensaría que hay que irnos un poco más atrás y ver cómo las cadenas de valor, de integración e intervenciones concretas de conectar a cadenas de valor en distintos sectores, cuál ha sido el impacto sobre la economía y la cohesión social en Latinoamérica y Caribe. Y yo diría que si nosotros vemos la historia y podemos pensar en una crisis menor como la del tequila en el 97, una crisis como la crisis financiera del 2009, son crisis de naturaleza distinta, pero que todos tienen que ver con la conectividad y la mayor globalización y obviamente la crisis más fuerte que es la reciente. Yo diría que hay que pensar que la resiliencia de nuestras economías está fundamentalmente vinculada a una mayor y mejor integración, no a una menor integración. La pregunta que yo haría, y con esto cierro, es mi tercer punto en esta primera intervención. Entonces, primero, tenemos una crisis sin precedentes. Segundo, no debemos tomar decisiones con base en la coyuntura, sino en entender la evolución de los procesos de integración económica y qué le han dado a la región como resultado en términos de impactos sobre crecimiento económico, sobre productividad, sobre reducción de la pobreza y demás. Y entonces el tercero sería que realmente sí hay que pensar muy a fondo. Yo diría más bien qué tipo de integración y qué tipo de cadenas de valor. Si hay que, en algunos casos, hay una redefinición en decisiones de localización que nos hagan más resilientes, tiene sentido repensarlo. Tiene también sentido pensar qué tipo de cadenas de valor, desde el punto de vista, por ejemplo, de la situación de sostenibilidad ambiental, de tener ciertos estándares en las cadenas y demás. Y el tercero sería pensar lo importante que es para nuestra región, al menos Latinoamérica y Caribe, cómo conectamos a las pequeñas y medianas empresas y no fomentamos a la microempresa por ser pequeña, sino por ser productiva y por ser competitiva. A veces tenemos programas que favorecen el no crecimiento de las empresas porque se premia el ser pequeño y yo creo que lo que hay que premiar es el ser productivo y la mejor forma de inducir esa mayor productividad, mayor impacto a largo plazo es mediante cadenas de valor con estándares de calidad y con mayor integración. Lo dejaría ahí por el momento, pero me gustaría en su momento ahondar un poquito más sobre los detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, estoy encantada de encontrarme aquí con todos ustedes hoy. Volviendo un poco a la pregunta, entonces, hay que replantearse la globalización. Y me pregunto si hemos a lo mejor caído en el error de pensar que la globalización es bajar los precios al consumidor, incluso a costa de la responsabilidad de estándares laborales y medioambientales, y también la sostenibilidad de la cadena de suministro. Y creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo que no podemos competir únicamente en precio. El problema añadido de la globalización es que las cadenas de suministro globales solo funcionan cuando los intereses de todos estén alineados. En cuanto alguien sale de este orden de compromisos e intereses en comunes, sea por choques internos o externos, o conflictos, o conveniencias políticas, la estabilidad de esta cadena de suministro comienza a romperse. Y además de esto, las cadenas de suministro se han vuelto tan complejas y son de tan gran alcance que ya cualquier impacto en el sistema, por más pequeño que sea, están teniendo un efecto enorme. Y esto me parece que es sin duda lo que el COVID ha expuesto. Y si bien todavía estoy absolutamente convencida que la globalización y las cadenas de suministro globales siguen teniendo su lugar, completar su suministro con insumos más locales también van a ser una buena idea y aquí creo que hay una oportunidad importante para las empresas tanto europeas como latinoamericanas. Una cosita rápida sobre los consumidores, todos nosotros. Los consumidores somos cada día más conscientes de lo que son las normas laborales, las normas medioambientales y la huella de carbono de todas las cadenas de valores. Comprendemos cada día más
que cada decisión de consumo que tomamos, sea la fruta que compramos o el fondo de pensión que elegimos, está directamente relacionado a un tipo de futuro sobre otro. Así que, es decir, cada acto de consumo que hacemos estamos eligiendo un tipo de futuro para el planeta. Y esto también puede favorecer a un suministro local. Pero por otro lado, claramente hay sectores donde no tiene sentido o no podemos abastecer localmente. Y aquí creo que la carga recae en las empresas en asegurar que su cadena de suministro sea responsable. Les cuento un poquito lo que estoy tratando de hacer en Oceanborn. Oceanborn es una fundación que he creado junto con 2 socios más, porque como ciudadanos nos sentíamos bastante preocupados por lo que veíamos que es la velocidad con la cual estamos viendo llegar el cambio climático y acercándonos a ese punto de inflexión donde va a ser difícil volver atrás. Entonces nos propusimos un reto, y el reto es este: a ver si podemos traer al mercado productos de gran consumo que la sociedad va a comprar de todas maneras y hacerlo de una manera responsable y con el mayor impacto positivo en la sociedad. Y con esto en mente hemos lanzado nuestro primer producto, Ocean Beer. Les cuento, esta es una cerveza que está literalmente elaborada para acelerar un impacto positivo en el océano. Hoy por hoy creo que traer un producto nuevo al mercado conlleva cierta responsabilidad, y por eso me parece que es muy importante tener 3 pilares muy claros y además que sean coherentes en sí. El primero es el producto, el segundo es el entorno del producto y el tercero es el propósito del producto. Si empezamos con el propósito de nuestro producto, Ocean Beer existe gracias a su propósito. Todos los beneficios, es decir, el 100%, están destinados a su misión. Y acá solo quiero mencionar que a pesar de que este producto nace y existe dentro de una fundación, se desenvuelve y desarrolla como una empresa cualquiera con fines de lucro. Lo único que tiene, a lo mejor un poco curioso, es que solo tiene un accionista y este accionista es el océano. El segundo pilar es el producto en sí, es decir, el líquido que estamos vendiendo. Hoy en día traer al mercado productos de baja calidad ya tampoco nos parece responsable. Por eso le hemos dedicado 3 años en elaborar las recetas y su manera de fabricación. Y el tercer pilar es que un producto tiene que ser coherente con todo su entorno. Es decir, no solo a Ocean Beer le exigimos que tenga un gran propósito y una magnífica calidad, sino que también cuide al detalle todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Es decir, de dónde viene y cómo se cosechan los ingredientes, cada paso de la producción, tomando en cuenta todo lo que ustedes se pueden imaginar, consumo de agua, energía, etcétera. Cómo lo envasamos, en qué lo envasamos, el papel de las etiquetas, las tintas de las etiquetas, el embalaje, el transporte para llegar al consumidor. Es decir, todo tiene que estar estructurado para cumplir con un ciclo de sostenibilidad. Así que, en resumen, en Oceanborn estamos creando una fuente nueva de ingresos destinados a mitigar y frenar el daño causado en el océano. Y quiero por último mencionar que nosotros no tenemos proyectos propios, estamos para apoyar y acelerar proyectos fantásticos ya existentes. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los problemas, también sabemos cuáles son las soluciones y ya hay gente trabajando en ello. Lo que está haciendo falta ahora es escala y aceleración. Y con esto voy a devolver un poco la pregunta. ¿Será que no es la globalización en sí que tenemos que repensar, sino que son nuestras cadenas de suministro que tenemos que evaluar de una manera completa y honesta? Porque este tema es sumamente complicado si uno lo quiere hacer bien. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Y ahora, Jaume, yo creo que va a seguir, porque tiene mucho que contar desde su sector, el que representa su gran empresa, ¿no?, en el sector textil. Jaume. Bueno, a ver, yo lo primero, ya me voy contento de aquí porque me gusta la cerveza, entonces me dan razones para sentirme sano, solidario y la segunda cerveza del día pues tienes menos remordimiento, eso está muy bien, ¿no? A ver, la pregunta es muy genérica, ¿no? Si somos honestos, esta crisis nos ha engañado a todos. Primero pensábamos que era una crisis de suministro y encima nos dedicamos a comprar más.
luego nos dimos cuenta que se convirtió en una crisis de demanda y finalmente yo creo que no hay nadie que no acepte que esto es un cambio de paradigma. Tampoco no hay consenso en cuanto a la salida. O sea, hay unos que dicen que será en V, otros que será en L y otros que será en U. Yo creo que sí que hay consenso en una cosa, va a ser jodido, ¿vale? En esto hay consenso, ¿no? Y lo que también hay consenso, y quien no lo vea, pues yo creo que tiene un problema serio, es que el mundo que teníamos no va a volver. Y la cuenta de resultados, hablando en términos empresariales, del 2019, en la forma en que estaba construida, no va a volver a existir. Porque el mundo y la relación de los consumidores con las marcas ha cambiado de forma radical. Esto tiene una gran ventaja, que tomar decisiones no tiene riesgo. O sea, el gran riesgo es no tomar decisiones, ¿no? ¿Qué va a suceder con el consumidor? Bueno, yo no soy filósofo y entiendo o intento entender de lo mío que es textil, ¿no? Entonces, el consumidor no va a ser lo mismo. ¿Qué va a suceder seguramente? Primero, se va a ir a un consumo mucho más responsable. No necesariamente solo en un tema de sostenibilidad, sino en tema de carga de compra. Es decir, el mundo no va a ser un mundo de grandes tráficos en tiendas, ni va a ser un mundo de grandes consumos por acto de compra. La sostenibilidad va a ser cada vez algo más necesario, pero el cliente no va a querer pagar más por la sostenibilidad. Es decir, el mundo que viene es un mundo en que la gente va a querer pagar menos por lo mismo o igual por más, ¿vale? Con lo cual hay otra derivada ahí que es la cuenta de resultados. Cómo se aguanta una tensión en margen con menos consumo, ¿no? Y finalmente va a haber otra parte muy clara, el mundo digital. Va a tomar una parte predominante en la estrategia. Y ahí hay dos elecciones, es decir, ¿qué hacemos? ¿El mundo va a ser digital y de golpe todos vamos a ser Amazon y vamos a ser Zalando? ¿O bien digitalizamos la tienda y que la tienda se convierta en un hub y en un arma más del mundo digital? Bueno, pues esta seguramente es una oportunidad y es una oportunidad que ayuda a vertebrar más el territorio de una forma sana. ¿Cómo leo el futuro yo? Un futuro en clave de alianzas, de empresas, de reformular los modelos de negocio, de reflexionar los activos y de ver cómo esos activos pueden conectar con el futuro. En nuestro caso, tenemos 3 activos, 140 millones de tráfico en nuestras páginas web, 220 millones de tráfico en nuestras tiendas y 27 millones de socios en nuestros clubes de fidelidad. ¿Y qué pensamos hacer? Pues abrir este ecosistema al resto de marcas de la competencia para que se pueda vender en nuestras webs. Pues ahora ya hay 50 marcas de la competencia y el año que viene serán cerca de 200, y además conectarlo con la tienda física, porque creemos que así como hace 5 años el objetivo era que la tienda física reflejara la experiencia de lo que es la tienda, o sea, que la tienda digital fuera un exponente claro de la tienda física, el futuro es diferente. El futuro es que la tienda física sea el mejor exponente de la tienda digital y que en el fondo sea solo una experiencia de cliente. Pero esto es mi experiencia del mundo del trapo. O sea, muchísimas gracias, Jaume. Estamos teniendo además aportaciones muy interesantes, ¿no? Desde el punto de la competitividad de la pequeña empresa, la sostenibilidad, la eficiencia de esa sostenibilidad, esa integración de los mundos. Brian, es tu turno para hacer la intervención. Muchas gracias. Gracias, Nuria, por tenerme en el panel. Un poco para dar un contexto para nosotros, Coca-Cola, para los que no conocen, nosotros como compañía vendemos concentrado, vamos a decirlo así, a embotelladores en todas las áreas del mundo. Es decir, que somos un sistema de franquicias. Entonces, nuestros embotelladores compran el concentrado, mezclan eso con otros productos, fuera agua, azúcar, lo que fuese, para fabricar el producto final. Entonces, nuestra cadena de suministro, por un lado, es la compañía que produce el concentrado, donde tenemos fábricas
en diferentes partes del mundo. Y luego nuestros embotelladores que tienen sus propias fábricas, sus almacenes, etcétera, para producir, distribuir, vender los productos nuestros. Entonces, es una doble cadena, para decirlo así, donde estamos totalmente entejidos, vamos a decir, para suministrar nuestros productos. Muchas cosas que estábamos haciendo antes de la pandemia tal vez fueron acelerados por lo que pasó, pero diría que la pandemia también nos enseñó que hay cosas que debemos de estar conscientes a futuro. Aparte de que nosotros realmente somos, a través de nuestros embotelladores, empresas locales en los diferentes países. En ese sentido, nuestra cadena de suministro, en mucha de su esencia, es local. Tenemos productos tipo café, latas, esos tipos de productos que estamos comprando a nivel internacional, donde tenemos que hacer una cadena más completa en cuanto al mundo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Y bueno, lo que aprendimos en la pandemia es que en muchos sentidos nos funcionó bien nuestro sistema de franquicia, porque realmente no tuvimos muchos problemas de suministro a nivel local. Pero sin embargo, cuando pensamos a futuro, lo que sí estamos viendo es que tenemos un sinnúmero de productos donde podríamos estar mucho más, si no globalizados, por lo menos a nivel región. Por ejemplo, en Latinoamérica, todos nuestros productos que tienen que ver con jugos, que tienen que ver con lácteos, productos de una producción diferente a lo que es gaseosas, requiere un suministro diferente donde podemos tener menos plantas y donde podemos tener un sistema de import-export que funcionaría mucho mejor desde el punto de vista de bajar el costo total de estos productos. Entonces estamos en proceso, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, de ver cómo mejoramos esos suministros regionales y a veces de nuevo globales. Lo que diría al final es que en todo esto de la pandemia, no es que cambió mucho la dirección en la cual estamos yendo, sino más bien aceleró muchísimo lo que estamos haciendo para poder llegar a donde quisiéramos. Entonces, tal vez en vez de llegar en 5 años, donde ya teníamos proyectado lo que queríamos hacer desde el punto de vista de canal de suministro, lo estamos haciendo en 2 o 3 años. Muy bien, muchísimas gracias, Brian. Empezamos, Luis, antes hablabas de que realmente las empresas pequeñas tienen un reto de la competitividad. Con este mundo, esta revolución que ha sucedido y esta aceleración en la transformación digital, el mundo es pequeño si sales a buscarlo, ¿no? Entonces, yo quería que nos contaras y ampliaras un poco más esa información sobre cómo puede afectar al futuro de estas empresas, estas pequeñas empresas, y qué retos tienen por delante y cómo piensas también que se puede ayudar desde la organización que representas. Muchísimas gracias. Mira, yo suscribo los puntos que han venido comentándose y te diría, hay algunos elementos en los que nosotros como PNUD tratamos de crear el espacio para fomentar cadenas de valor más resilientes, más sostenibles. Y tiene que ver, el aspecto de la productividad es muy importante porque nuestra región, Latinoamérica y Caribe, siempre lo repito, se convirtió en una región de renta media, pero no ha podido consolidar una sociedad de clase media. Somos unas sociedades todavía muy vulnerables y en parte tiene que ver por los altos niveles de informalidad, por ejemplo, como un elemento. Todo esto son síntomas de
contexto que no ha permitido un crecimiento sostenido de la productividad y por lo tanto eso se refleja en un crecimiento económico más débil. ¿Cómo podemos hacer que las pequeñas, medianas empresas se conecten a cadenas de valor y sean más productivas? Bueno, hay un aspecto que pasa por cambios en la gobernanza, en las políticas. Para ello estamos trabajando en un informe que haremos público en 2 meses sobre algunos de esos cambios que pueden atacar el problema más sistémicamente, el problema de la informalidad. Pero el otro es cómo hacer, como decíamos, que las empresas se conecten de manera más productiva y sostenible. Yo creo que ahí crear las condiciones para que el sector público y el sector privado generen esos espacios de colaboración, incluso a nivel muy local. Lo otro es, estamos invirtiendo, ayudando a que se invierta en tecnología digital y conectividad y tecnologías digitales para conectar a las pequeñas y microempresas con cadenas de valor vía la digitalización, sobre todo en este contexto. Estamos trabajando en que haya mucha mayor participación de mujeres en esa empresarialidad de que se hablaba anteriormente, en el emprendimiento, que enfrentan enormes barreras, no solamente desde el punto de vista de las normas sociales y demás, sino de acceso a crédito y demás. Entonces, tratar de ver cuáles son todas esas restricciones que las pequeñas y medianas empresas se enfrentan para conectarse de manera exitosa y tratar de crear los espacios para el cambio en las reglas, la mejoría de esas condiciones. Pero doy un ejemplo que me parece muy importante, de solo uno de varios que tenemos, pero uno muy exitoso que hicimos en Ecuador, por algo que se ha llamado en inglés The Other Bar, que es precisamente, se relaciona con lo que Carolina mencionaba hace un momento, de los consumidores necesitan saber más sobre la cadena de valor del producto que están recibiendo y quieren estar mejor conectados y saber qué tipo de estándares hay en esa cadena de valor. Eso es yo creo que hay un cambio generacional fundamental. Los consumidores quieren saber más de los productos que consumen, de cómo se producen, de cómo se conecta toda la cadena de valor. Y yo creo que esto hay que empezar a hacerlo a usar la tecnología para ello. Entonces, ¿qué hicimos con tecnología de blockchain? Conectamos una vez más, es una cadena de valor que trae algunos insumos de Colombia, otros obviamente de Ecuador, el cacao se produce ahí mismo, se vende el chocolate en Europa. La persona en Europa que compra ese chocolate, mediante el blockchain, puede hacer un scanning del código de barras y puede conocer al productor del cacao que produjo ese insumo, puede conocer cómo fue la cadena de valor, puede conocer cuánto del precio que está pagando está yendo a cada parte y puede incluso elegir donar parte de esa utilidad para sembrar más árboles en Ecuador, por dar un ejemplo. Entonces, realmente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que llamamos consumo responsable. Es una forma como la tecnología nos permite, digamos, proveer toda esa información y conectar al consumidor con los productores y con toda la cadena, de manera que el consumidor sabe lo que está consumiendo y, como te decía hace un momento, la demanda por este tipo de producción sostenible está creciendo. Yo creo que va a haber mucho más espacio para generar esto en muchos sectores y es un caso en el que la tecnología, por ejemplo, nos puede ayudar a hacer que estas empresas sean más productivas, se conecten a cadenas de valor que además las obligan a ser más productivas para satisfacer esos estándares y eso eleva el nivel de productividad agregada y por lo tanto las posibilidades de crecimiento. Yo creo que esos espacios son los que hay que generar, como PNUD estamos trabajando en ello, pero también requiere algunos cambios institucionales que son más complejos, pero yo creo que estamos en ese camino y una vez más, yo creo que, como bien se ha dicho, el problema no es la globalización, sino el problema es cómo en este contexto repensamos las decisiones de integración. Y yo creo que eso es un ejercicio muy importante a lo que esto va a contribuir. Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo creo que has tocado 3 temas que nos abren preguntas para el resto de los componentes de la mesa. El primero es, me gustaría hacérsela a Jaume y a Brian, ¿no?
cómo estas pequeñas empresas en vuestro ecosistema pueden haber cambiado ese rol o qué posibilidades hay de esta mayor integración con el tejido empresarial al que está apuntando Luis. En segundo término, Mónica, luego Carolina, perdona. Carolina, me gustaría también profundizar en esa parte del consumidor, ¿no? Si vosotros habéis analizado esa sensibilidad del consumidor, puesto que Jaume decía, ¿está dispuesto el consumidor a pagar por esto realmente? Entonces, bueno, pues esa es una discusión muy interesante. Y el tercer tema también es cómo las empresas grandes como las vuestras, Brian y Jaume, pueden ayudar a ese ecosistema en el compliance, en la gobernanza, ¿no? que habla Luis. Entonces, si os parece, empezamos por ti, Carolina, hablando del consumidor. Uy, bueno, a ver, a lo mejor tengo que contextualizar esto. Nosotros somos Ocean Beer, existe recién de hace 6 meses, así que somos sumamente jóvenes. Pero lo que está claro que hemos visto es que si quieres hacer algo sostenible y realmente verde, lleva un coste. Es decir, todo lo que nos has pasado este último año, cuando podés elegir, eso es un poco lo interesante de empezar con un producto de cero, ¿no? Es decir, ¿quieres la botella reusada, la reciclada o el vidrio virgen? Pues quiero la reusada, pues es la más cara. ¿Quieres la etiqueta de plástico, la otra? No, quiero la del papel reciclado, pues es la más cara. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es educar al consumidor que si ustedes van a exigir todos estos estándares que están exigiendo, y yo estoy hablando de medio ambiente, después están todos los otros factores de igualdad, de responsabilidad, de menores, etcétera, etcétera. Si realmente vamos a exigir todo esto como consumidores, también tenemos que estar dispuestos a pagarlos. Y claramente ahí van a haber diferencias regionales de quién puede pagar y quién no, pero es algo de lo cual por lo menos tenemos que tener una conversación de que es posible. Y estás apuntando a lo que es la educación también en los colegios, en la escuela, ¿no? Que no se puede exigir algo a la sociedad si realmente no estamos dispuestos también a reconocerlo. No sé, Jaume, ¿qué planteamiento tienes con estos dos aspectos, ¿no? La parte del consumidor, que antes la has trazado, y por otra parte también cómo tu empresa, siendo un gran grupo, Tendam, puede ayudar a que ese ecosistema de esas empresas mejoren en su gobernanza para que tengan una alternativa y tener al final una red más local en alguna medida. Bueno, a ver, la realidad es que siempre que hay un Goliat, hay un David, ¿vale? Y si uno quiere continuar siendo Goliat, a veces es bueno pensar como David, ¿vale? Entonces, con el tema de la localización y deslocalización, yo creo que hay que hacer un ejercicio también de honestidad. Y la honestidad es, localización tiene sentido en la medida que sea un instrumento de creación de valor diferencial. Porque el consumidor no va a pagar más. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué oportunidad tiene la industria local? Tiene la oportunidad de crear productos de valor añadido. En España, por ejemplo, hay una compañía estupenda que se llama Genology y que se dedica básicamente a producir denim con un consumo de agua pues de un 70% menos que el mecanismo tradicional. Y hacer un tejano, un denim, en teoría es de los productos más contaminantes, por la parte de químicos para hacer los lavados y por la parte de consumo de agua. Pues esta compañía ha conseguido minimizar el daño en el entorno, en el proceso de producción, y se ha convertido en un referente mundial. Bueno, pues ¿qué van a conseguir en la medida que el mundo vaya evolucionando y la educación hacia la sostenibilidad sea más extendido? Pues que habrá un desplazamiento de producción de China en denim hacia otros países, o hacia Europa o hacia España, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad para la industria local en la medida que aporte algo. Nosotros estamos interesados
en incubar nuevas marcas y estamos interesados en adquirir nuevas marcas, pero marcas pues seguramente en el ámbito de la sostenibilidad y marcas 100% digitales y en nichos de consumidor a los cuales nosotros con nuestras marcas quizá más grandes o más tradicionales tenemos menos acceso. Entonces, yo creo que sí que es importante entender a las compañías o a los negocios como ecosistemas y que en esos ecosistemas no todo es lineal, como la meseta, sino que tienes que trabajarlos casi como un calidoscopio o como un puzzle, donde todo se mueve, ¿no? Y esta es la oportunidad, posiblemente, de hacer un proceso de creación de valor un poco más sofisticado, donde las compañías grandes sean tractores, pero no en el mecanismo tradicional de tractores, sino también desde un punto de vista de aprovechar know-how de las empresas pequeñas y elementos de valor que no tenemos. Y posiblemente sea la forma en que los gestores de las compañías grandes pues, los aburramos menos, ¿no? Y veamos cada día el futuro con una posibilidad de dibujarlo desde cero y pensar que el mecanismo de creación de valor no es solamente desde la compañía, sino desde ecosistemas y alianzas, donde los pequeños tienen mucho más a decir que nosotros porque tienen algo que nosotros no tenemos. Creatividad, frescura y no miedo. Y yo creo que esta es la oportunidad para las grandes y para las pequeñas. Muchísimas gracias, Jaume. Brian. Sí, gracias. En el tema de localización, yo creo que por lo menos nosotros lo vemos de dos lados. Por un lado, obviamente el tema de costo, si podemos tener un producto que se asemeja a un producto que compraríamos en una cadena más internacional, pues mejor. O casi también, pero el otro lado que lo vemos es que nosotros en las comunidades donde operamos tratamos de crear empleo, es decir, en la medida que podemos comprar fruta, si estamos en México, comprar fruta de México, jugo de naranja, para decirlo así, en vez de traerla de Brasil, preferimos, tal vez no en la totalidad, pero una parte, poder hacerlo, pero eso crea un trabajo nuestro en educar a los campesinos en poder producir las cosas en una manera que es eficiente y sostenible, ambas cosas, obviamente. Pero si funciona bien eso, nosotros estamos creando esos trabajos en las comunidades donde estamos operando. Y obviamente en ese sentido es un círculo virtuoso en nuestra manera de operar en esos países. Entonces, yo creo que hay que verlo de varios diferentes prismas, como dice Jaume, en el sentido de que empresas grandes tienen diferentes cosas que estamos viendo y donde tenemos que estar haciendo un balance. Por ejemplo, el tema de packaging, plástico para nosotros, somos súper conscientes de que tenemos que recolectar todo el plástico que estamos usando para nuestros productos y, por ejemplo, las metas que nos hemos puesto para el 2025 es estar con todos nuestros productos en plástico que sean reciclables y en el año 2030 por lo menos el 50% de esos productos sean de RefPET, de PET reciclado, para minimizar la huella de PET virgen, de plástico virgen que estamos comprando. Entonces, y eso sí nos cuesta más dinero, obviamente nos cuesta más dinero, y al final el consumidor hasta cierto punto pues sí lo va a pagar o por lo menos una parte va a pagar y nosotros pagaremos una parte, pero lo que dice Carolina es cierto, es decir, al final el consumidor tiene que estar dispuesto a enfrentar parte de ese coste para que hagamos las cosas más sustentables a nivel mundial. Y yo creo que en muchos casos nuestros estamos viendo que sí está pasando eso.
pero es un proceso de educación para que entiendan que el producto que están comprando efectivamente tiene un footprint a nivel global de X y que eso influye en la decisión que están tomando en cuanto a los productos que están comprando. Y nosotros tenemos que ser capaces como empresas, como decía Luis Felipe antes también, de dar esa información para que sepan exactamente de dónde provienen los diferentes ingredientes y packaging del producto que estamos vendiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos. Voy a aprovechar porque habéis tocado temas muy interesantes. Habláis de qué podemos hacer como sociedad civil y como empresas, ¿no?, para educar a los consumidores y educar a aquellas generaciones que hoy nos siguen. De esta es rápidamente una pregunta, os pido también que os ajustéis, nos quedan 2 minutos escasos, sobre talento. Quiero hacer una ronda rápida para que digáis qué nos hace falta y qué podemos hacer rápidamente para acortar esos periodos de tiempo y hacer que ese tamaño pequeño de empresas por lo menos tengan, no todas, porque algunas no tendrán futuro, pero sí que aquellas startups que podáis comprarlas las grandes o que podamos integrarlas o aquellas que podamos integrar tengan una salida. Si queréis hacemos una ronda sobre esto, las capacidades esenciales que necesitaríamos desarrollar, es la pregunta. Entonces empezamos, Luis Felipe, por favor. Muchas gracias. Muy breve, quisiera insistir en el mensaje de que integración es lo que nos va a volver resilientes y la pregunta es ¿qué tipo de integración? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Segundo, tu comentario. Yo creo que si pensamos en talento, en creatividad, en emprendedurismo, yo creo que esa no es la restricción. Estoy hablando al menos por mi región. No hay una restricción en términos de talento, de capacidad de innovación. Yo creo que en nuestra región lo que hay, entre otras cosas, de manera muy importante, son restricciones institucionales, contexto institucional que muchas veces no permite a las empresas que son más productivas y pequeñas crecer, conectarse a cadenas de valor y demás. Entonces yo creo que esta crisis tan seria nos está obligando a ver, ha hecho muy evidentes algunas de estas distorsiones y yo creo que puede ser una oportunidad para crear, llevar a cabo esas reformas institucionales que tienen que ver con mercado de crédito, que tienen que ver con políticas que distorsionan la formalidad y la informalidad, que tienen con política fiscal. Es decir, todo este aspecto que hace que las empresas no crezcan o no puedan ser más productivas e integrarse mejor. Yo diría la restricción pasa más por la institucionalidad y el contexto que por las capacidades y el talento. Yo creo que ese está ahí y hay que tratar de hacer los cambios que permitan que esto florezca. Pero bueno, muchas gracias una vez más por la oportunidad. Ya se ha acabado el tiempo, si queréis rápidamente o si no, pues cerramos aquí. No sé si queréis aportar algo más. No, a ver, yo creo que las compañías grandes tenemos que evitar morir de arrogancia y en cambio aceptar que talento y creatividad normalmente viene del pequeño y que una combinación óptima de las dos cosas posiblemente es bueno para unos y para otros. Muy bien, bueno, pues Brian, Carolina, cerramos aquí. Si no queréis hacer ninguna aportación más, muchísimas gracias a todos y bueno, han dado claves, ¿no?, sobre la salida de las empresas, qué vamos a hacer y qué podemos hacer y cómo percibimos la globalización. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Rocío, de parte de nosotros y gracias a Nuria y el equipo CEAPI por tenernos aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias.